Gloria al Señor. Somos verdaderamente libres cuando la palabra de Dios habita en nosotros, cuando la palabra de Dios gobierna nuestras vidas. Y en esta hora, hermano, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a hablar acerca de la promesa de Dios. ¿Qué promesa nos ha dado Dios? La promesa de la vida eterna. Y vamos a leer 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Dice la palabra del Señor, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oremos. Padre, en esta hora pedimos que tu palabra pueda en esta hora tocar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente. Tu palabra escudriña, oh Dios, y sabe también lo que hay en nosotros. Pedimos que esta palabra esté viajando, Dios, por este medio digital y que llegue a los corazones, Padre. Que no sea palabra de hombre, sino es tu palabra la que tiene poder. Y en esta hora pedimos que tú bendigas esta palabra, que nos hables, que hables al corazón de cada una de las personas que estén escuchando esta predicación y que, oh Dios, puedas fortalecernos, puedas animarnos, puedas exhortarnos. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hermano, le voy a hacer unas preguntas. Si nosotros estuviéramos en un momento y supiéramos que estamos pronto a morir, ¿cuál sería nuestra mayor preocupación? ¿Cómo valoraríamos nuestra vida? ¿O cómo evaluaríamos lo que hemos vivido? Aún en este año, las cosas que hemos pasado, y nosotros supiéramos que estamos prontos a morir. No sé, usted, ¿qué le diría a su hijo? Si usted está pasando una aflicción, pero también su hijo está pasando otro problema, otras aflicciones, pero usted también está pasando una aflicción y sabe que va a morir. Tal vez trataría usted de animarlo, de animar a su hijo o a la persona a la cual usted ama, y a lo mejor le diría, mira, no te preocupes, todo va a estar bien. Es más, podría ir a la palabra del Señor en Romanos y usted le diría, Romanos dice, todo nos ayuda a bien. Este problema en el que estabas pasando va a pasar pronto. Pronto va a cambiar la situación. Es más, podríamos usar a lo mejor dichos que dicen comúnmente, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Es más, ni un cuerpo que pueda resistir eso. Pero vamos a ver, aquí en 2 de Timoteo, esta semana no quise compartir de Génesis. Aparte estuve leyendo también 2 de Timoteo y hay algo que me impactó de Pablo hablándole a Timoteo. Y aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que ya iba a morir. Dice, ya está cercano el tiempo de mi partida. Y entonces, ¿cómo podría animar Pablo a Timoteo? Y es lo que, por eso le decía estas preguntas. ¿Usted cómo animaría a un joven? Usted ya va a partir con el Señor. ¿Y cómo le diría, sigue adelante, esfuérzate? Uh-huh. Pero normalmente ocupamos frases como estas, ¿no? Todo nos ayuda bien, todo va a pasar, no te preocupes. Uh-huh. Pero vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo. Y desde el principio de la carta, al presentarse Pablo en el capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Fíjese cómo se considera él, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Soy apóstol no por mi propia voluntad, dice Pablo, sino por la voluntad de Dios, por el decreto de Dios. Esta palabra de voluntad también se puede traducir como decreto, por el decreto, lo que Dios había establecido ya de mi vida, dice Pablo,
yo por eso soy apóstol. Pero después dice, según la promesa de la vida eterna. Y eso es en lo que vamos a estar meditando. Lo que hemos podido ver nosotros en el libro de Génesis, que actualmente estamos meditando en la iglesia, el libro de Génesis, es que Dios va obrando y va llevando a cabo su propósito y su voluntad para cumplir, ¿qué, hermano? La promesa que él había dado. Él lleva a cabo, y a veces situaciones difíciles, y a veces leemos algún pasaje en un capítulo, dos capítulos, pero pasan 17 años. Por ejemplo, ahora estamos meditando la vida de José. ¿Y cómo pasan estas cosas? Y nosotros la leemos fácilmente, pero son 17 años que José ha estado sufriendo. Perdón, 13 años, y hasta que conoce a sus hermanos aproximadamente 20 años, o más bien no que conoce, que regresan sus hermanos aproximadamente 20 años, un poquito más. Pero José aprendió, ajá, Dios estaba tratando con su carácter y él va teniendo en mente algo. Uh-huh. Y se ve en todo el libro de Génesis. Al final, José dice, Dios va a cumplir su palabra, ciertamente Dios los visitará. Pero me remonté a Génesis, ¿por qué? Porque en Génesis, desde el principio, hay una bendición, una promesa. Podemos pensar desde Abraham, Isaac, Jacob. Hay una promesa que se viene repitiendo una y otra vez y dice, en tu simiente, o sea, en tu descendiente, serán benditas todas las familias de la tierra. En el capítulo 12, verso 3, en el 22, 18, en el 26, versículo 4, y bueno, y otros versículos que nos hablan de esta promesa, de este pacto que hizo Dios con Abraham, con Isaac y Jacob. ¿Cuál era el pacto? Hay una promesa. En tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y de esta promesa es la que Pablo nos está hablando aquí en el verso 1. Dice, según la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. No son diferentes promesas que va a lo largo de la Biblia, aunque sí hay varias promesas, pero hay una promesa específica que nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis, y esto es la vida que es en Cristo. Y Pablo decía, según la Nueva Traducción Viviente, lo traduce así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Y dice, fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Y son dos cosas que vamos a ver. Primero, esa vida que llega a nosotros, y también después, dice, como dice Pablo, para contar a otros acerca de esa vida. Por eso Pablo afirma que el propósito de su llamamiento es proclamar la promesa de la vida. El propósito del llamamiento de Pablo, el propósito de mi llamamiento, del llamamiento de usted, es que proclamemos esa vida. Y no únicamente proclamarlo con la boca, con nuestra vida, pero también con nuestras palabras. La tenemos, esta promesa podemos recordar todavía más atrás de Abraham, en Génesis 3, verso 15, cuando el hombre ha caído, Dios habla y da la promesa a la mujer y le dice, la simiente de la mujer, tu simiente, hablando de Jesucristo, tu descendiente vencerá a la serpiente o al descendiente de la serpiente, que es Satanás. Y es la misma promesa que después va a dar Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, ¿cuál es esa promesa, hermano? ¿Cuál es la promesa de la vida eterna? Dice capítulo 1, verso 9 al 11, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pensemos, no conforme a nuestras obras, no porque nosotros hayamos hecho algo,
Él nos llamó, sino dice, según el propósito y según la pura gracia de Dios. Un propósito que Él se había propuesto antes de la creación del mundo, nos dice en Efesios 1 también, pero aquí nos dice antes de los tiempos de los siglos, que es la misma, se refiere a lo mismo. Antes de que estuviera este universo que ahora nosotros podemos ver, Dios tenía ese propósito de salvarnos a través de su gracia. En el verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora esa gracia ha sido manifestada por la venida de Jesucristo. ¿Y qué fue esa gracia, hermano? El cual quitó, ¿qué quitó? La muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la promesa que tenemos? ¿Cuál es la promesa? Esa vida eterna. Dice, el cual quitó la muerte. ¿Y por qué nos dice que quitó la muerte? Recordemos cuando el hombre cayó. ¿Qué es lo que vino con el pecado? La muerte. Entró la muerte al hombre. La muerte es una consecuencia directa del pecado. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que vino a hacer? A quitar el pecado y a quitar la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice Pablo. Pero en otra traducción dice, el cual quitó la muerte y alumbró el camino hacia la vida. Bien. Y dice también que reveló que la inmortalidad por el Evangelio. Y aquí podríamos meditar entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Aquí no se refiere únicamente a ser inmortales y vivir para siempre, aunque también incluye eso, pero ¿eso es la vida eterna, hermano? Si a usted le pregunta, ¿qué es la vida eterna? Pues vivir para siempre. Pero ¿a qué se refiere en la Biblia cuando nos habla de la vida eterna? Y lo tenemos en Juan 17, verso 3, que nos dice que ¿qué es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Porque ciertamente que podríamos nosotros vivir para siempre, pero la vida eterna consiste en conocer a Dios y estar con Dios. Que podamos estar en comunión con Dios. Porque podemos vivir para siempre, pero separados de Dios. Podemos vivir para siempre y separados de Dios. ¿Y eso la Biblia cómo le llama? La muerte y la condenación eterna. Porque tenemos un alma eterna, ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dice Eclesiastés. Pero unos al final dice la Biblia que resucitarán para condenación. O sea, sí tendrán una eternidad, pero eso no es la vida eterna. La vida eterna es estar con Dios. Si estamos separados de Dios, la Biblia a eso le llama muerte. Por eso cuando dice aquí entonces que Cristo vino y quitó la muerte, ¿qué quiere decir? Que ahora nosotros podemos estar con Dios. Podemos tener comunión con Dios. Pero ahora algo más. En el versículo 12. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. En el verso 12. Dice, por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. Fíjese, ¿por qué Pablo podía soportar ese sufrimiento? ¿Por qué Pablo podía estar en la cárcel y está animando a Timoteo? ¿Se acuerda que empecé con esto? Está animando a Timoteo y le está diciendo, este evangelio, por causa de este evangelio yo estoy en prisión. Pero dice, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día
de su regreso. Porque yo sé en quién he creído. Más bien, Reina Valera dice, porque yo sé a quién he creído. Ajá. No se trata si nosotros creímos, aunque sí hemos creído, pero dice, yo sé a quién he creído. ¿Quién? En Dios. Y Dios dio esa promesa, comenzó en el verso 1, según la promesa de la vida eterna. ¿Cuándo? Desde Génesis, pero esa promesa, ese propósito lo tenía desde antes de la creación del mundo. Entonces, Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que Él es capaz de guardar lo que le he confiado. Uh-huh. Y otra posible traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice que es lo que me ha sido confiado. O sea, estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que me ha sido confiado hasta el día de su regreso. Entonces, aquí nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que nos ha sido confiado o qué es lo que le había sido confiado a Pablo? Y lo viene diciendo en el verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué es lo que Dios puso o le confió a Pablo? Su evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? La promesa de la vida en Cristo. A nosotros como iglesia, hermano, Dios también nos ha confiado su evangelio. ¿Qué es lo que Él nos ha dado? Su evangelio. No nada más para que lo disfrutemos nosotros, sino nos los ha confiado para nosotros darlo a conocer. A lo largo de toda la historia, no solamente de Pablo, todos los apóstoles, todos los cristianos de los primeros siglos y durante todos los siglos pasados, entendieron esta responsabilidad y estaban dispuestos a vivir por Dios y a morir por Él. Muchos ahora, si les pregunta usted, casi a cualquier cristiano, ¿estarías dispuesto a morir por Él? Seguramente le va a decir, sí, yo estoy dispuesto a morir. Ajá. Pero la pregunta sería también, ¿estás dispuesto a vivir por Él? No solamente que si estás en un dilema de que vas a morir y no negar a Jesucristo, posiblemente muchos tengan el valor de decir, sí, yo muero por Él. Pero no se trata únicamente de morir por Él, sino de vivir por Él. Dios es poderoso de cumplir lo que Él ha prometido, desde Génesis. ¿Qué es lo que Él prometió? Salvarnos de la corrupción de este mundo. Jesucristo nos abrió el camino, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad. Y recuerde lo que hablamos de inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad o la vida eterna? Estar con Dios. Y eso es lo que ahora Él nos ha confiado. Por eso fíjese lo que dice Pablo para animar a este Timoteo. En el capítulo 4, verso 6, que ya leímos, le dijo, yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida ya está cerca. Entonces en el verso 12 también le dice, por lo cual yo padezco y no me avergüenzo que yo esté aquí en la cárcel, porque yo sé a quién he creído y sé que Él es poderoso para cumplir su promesa. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo. Uh-huh. Sin duda, ¿cuál era el dilema de Timoteo? ¿Cuál era el dilema de Timoteo? Es la proclamación del Evangelio, un Evangelio que nos habla de libertad, un Evangelio que nos habla de poder, un Evangelio que nos habla de victoria. Sin embargo, el resultado real en sus vidas, ¿qué era? Sufrir, dice Pablo, y estoy en prisión. Entonces se contradice el Evangelio de ninguna manera. Pero Pablo le dice, yo sé que Dios es poderoso para cumplir esa promesa. Por eso yo estoy sufriendo en esta cárcel y no me avergüenzo. Por eso le dice a él, a Timoteo en el capítulo 2, verso 3, tú, Timoteo, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quieres ser soldado? Sufre como un buen soldado. Ninguno que ha entrado en ese ejército y milita en ese ejército se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué?
a fin de agradar a aquel que le tomó como soldado. Recordemos en el tiempo de Pablo, de Timoteo, un soldado estaba defendiendo al imperio y a su emperador. Y el soldado se enlistaba y estaba dispuesto a morir. Si la vida del emperador estaba en peligro, él estaba dispuesto a morir, a entregar su vida. Y entonces nosotros en nuestra vida también, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? En la actualidad hay ejércitos en cada país. Y si un soldado es parte de ese ejército, él está dispuesto a entregar su vida por su país. Y nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, tú sufre penalidades. Fíjese cómo le está animando. Vas a tener dificultades, sí, pero sufre esas penalidades. Pero también le dice, pero tú sé sobrio. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Uh-huh. Y también le dice Pablo aquí en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, porque no se está contradiciendo la palabra. No se está contradiciendo la palabra. No te avergüences, hermano, de dar testimonio de Cristo y de decir que en Cristo hay victoria, en Cristo hay salvación. Aunque ahorita a veces tenemos enfermedad, aunque a veces estamos en dificultad. Pero ¿cuál es la palabra del Señor? ¿Cuál es la promesa de Dios? La vida eterna en Jesucristo. Por eso Pablo le dice una vez y otra vez a Timoteo, predica la palabra, predica a tiempo, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia, con doctrina. La palabra de Dios, predica el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque ese evangelio es lo que Él nos ha dado, lo que leímos en el capítulo 1, verso 12. Porque yo creo que Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha puesto en nosotros, lo que Él nos ha encomendado, que es su evangelio. Dios es poderoso para cumplir su promesa y su evangelio. Hermano, lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿qué es? La palabra de Dios. Muchas veces ponemos nuestra confianza en el trabajo y Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios de esta vida, sino si eres soldado de Cristo, milita como buen soldado y sufre penalidades como buen soldado. A veces ponemos nuestra confianza en nuestro dinero. No es seguro. Y lo hemos visto en este tiempo. Ni el trabajo, ni el dinero. En nuestra salud, menos. En nuestras habilidades, ¿cuántas veces nosotros no hemos fallado? En nuestra familia, en nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿cuántas veces nos han fallado? Es más, algunos han partido. Y si usted ponía su confianza en alguna de estas personas, no están ahora. Lo único seguro que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Y es algo para nosotros, y es algo que Él nos confió a la iglesia para llevar su evangelio. Por eso Pablo está tan seguro y dice a Timoteo, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito. Y también decía, para cumplir lo que Él me ha confiado. Lo que Él ha confiado en la iglesia, yo sé que Él es seguro para cumplir esa palabra del Evangelio. Dice en el 4:17, y va a terminar así Pablo, 4:17 y 18. Pero el Señor ha estado a mi lado y estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué? La predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala. Y fíjese, y me preservará para su reino celestial. Esta era la confianza de Pablo, por eso él estaba dispuesto a morir por el Señor. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, pensemos en esto.
Dios nos ha encomendado su palabra. Hermanos, ¿usted está dispuesto a morir por ese evangelio, sabiendo de que ese evangelio nos está llevando a la vida eterna? Lo único que tenemos seguro es esa promesa de Dios de la vida eterna. Oremos. Padre, en esta hora te agradecemos por tu promesa. Hemos visto que a lo largo de la historia tú has cumplido cada una de tus promesas y tú llevas a cabo tu propósito. Pedimos, oh Dios, de que esa palabra que nos has confiado tú la lleves a cabo en nuestras vidas, pero que nosotros no tengamos temor de hablar de ese evangelio tuyo y mostrar esa vida en nosotros. Padre, te agradecemos. Ponemos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén.